Doctor Challer, usted está desde muy temprano trabajando. Cuéntenos por qué está en Mendoza, cuál es la experiencia que está viviendo con la oralidad en los procesos civiles y cómo desde la Nación están tratando de enfocar este tema y de que avance en las provincias. Mendoza es de las primeras, ¿no? Así es, sí, el Ministerio de Justicia de la Nación se ha propuesto desde la gestión del ministro Garabano ser un ministerio al servicio de todo el país. Y vimos que una de las necesidades, entre las muchas que hay en la justicia en la Argentina, es apoyar la transformación de una justicia civil antigua, escrita, lenta, opaca, incomprensible para la gente, en una justicia que la gente comprenda, que sea cercana, que sea rápida. Y para eso el camino que estamos apoyando en este momento, ya en ejecución en 4 provincias y en preparación en otras 9 o 10, es oralizar los procesos civiles de conocimiento. Justamente los reclamos por accidentes de tránsito, vinculado a lo que recién hablábamos, las malas praxis profesionales, el cobro de una factura de un comerciante, el desalojo en el caso del alquiler, que son juicios que no afectan, que afectan a un ciudadano cualquiera, que ni es víctima de un delito, ni cometió un delito, sino que le puede pasar a cualquier ciudadano. Y lo que empezó con una experiencia en la provincia de Buenos Aires, que decidimos empezar ahí, que es lo más difícil, si funciona en la provincia de Buenos Aires debería funcionar en el resto del país, y luego de resultados muy auspiciosos allí, con 55 jueces que iniciaron inclusive en el conurbano, etcétera, empezamos a trabajar con las provincias de Formosa, San Luis y Mendoza. En el caso de Mendoza, con el aliciente de que estaba ya el año pasado en tratamiento el nuevo Código Procesal Civil y Comercial en la legislatura. Que en realidad ha entrado en vigencia a partir de ahora de febrero, pero que tuvo una prueba piloto. Claro, la experiencia que conducimos desde el Ministerio de Justicia no se basa en reformar la ley como primer paso, sino en cambiar las prácticas, que los jueces hagan cosas distintas. Ningún código prohíbe a los jueces llamar a una audiencia para intentar conciliar a las partes, ningún código prohíbe llamar a todos los testigos el mismo día para tomarles la audiencia de juicio. Con esa base, persuadiendo a los jueces de esta ventaja, el Ministerio financia la instalación de equipos de videograbación de audiencias para videograbar la audiencia de juicio. No se hace un acta, sino simplemente queda grabado en formato digital lo que dijeron los testigos. Eso acelera muchísimo, el juez realmente puede presidir una audiencia de 1 o 2 horas para cerrar un juicio. Si fuera transcribiendo las actas del testigo, etcétera, se nos podría ir a 6, 7 horas. Y de este modo se puso en marcha el año pasado, aún antes de la reforma del Código Procesal, sí, esta experiencia piloto con 18 jueces, si no me confundo... ¿Aquí en toda la provincia? No, de Mendoza 12 o 14, ajá, aquí en Mendoza Capital, y el resto de la segunda circunscripción, de San Rafael y Malargüe. ¿Qué resultados obtuvieron? Bueno, los resultados fueron extraordinarios, porque empezamos a trabajar el 14 de agosto con esta modalidad, que incluye además tener metas cuantitativas. Cuántas audiencias tomar, cuánto tiempo debe durar el proceso. Los jueces activamente citan a la audiencia preliminar y ahí fijan la fecha de la audiencia de juicio a no más de 4 meses. En esos 4 meses y medio se hicieron las 2 audiencias, sí, en 67 casos. Y perdón, estoy hablando de memoria. En total se resolvieron, 117 casos. Habiéndose celebrado casi 400 audiencias, ya les digo, con 18 jueces, y con resultados notables, como que el 25% de los casos se arreglaban alrededor de la audiencia preliminar, de la audiencia inicial. Cuando las partes estaban frente a un juez, los abogados veían que el juez conocía el proceso, hay un gran incentivo, posibilidad de acuerdo. Un gran incentivo al acuerdo. Y después 1/3 de las audiencias de vista de causa en las que se produce la prueba, las partes acordaban. Estamos hablando de lo comercial, estamos hablando de lo civil. Sí. Corríjame, entonces algo que antes duraba un promedio de 5 años, ahora se está pudiendo resolver en 4 meses, por lo menos en esta etapa en esta experiencia preliminar. Piloto, sí, yo creo que el cálculo es demasiado optimista, que todos los procesos se terminen en 4 meses. Pero por lo menos en el año, digamos, no 5. Pero por lo menos en el año. Y es razonable hacerlo así y es perfectamente posible. Y la oralidad también lo que tiene la ventaja de que se evitan los incidentes por escrito y además las partes tienen que producir la prueba. No se queda dormida en ninguna de las partes.
y si se queda dormida la parte va a tener que hacer el juicio con la prueba que se rindió y la prueba que no se rindió la perdió. Porque ahora lo que hacen las partes es pedirle al juzgado que tramite el oficio y aparte creo que el juez tiene una cierta cantidad de días para fijar las audiencias, no es que se puede tomar licencias de... Sí, el sistema se basa en que cuando se contesta la demanda, el juez llama a la audiencia inicial. Inmediatamente, directamente, sin preguntar nada. Y en la audiencia inicial, conversándolo con los abogados y las partes presentes, dicen, bueno, ¿cuándo hacemos la audiencia de juicio? ¿Cuándo trae los testigos? ¿Cuándo va a tener este informe? ¿Cuándo va a tener este peritaje? Se ponen de acuerdo y ahí ya queda fijada la fecha. Y el hecho de que haya menos papel, eso no significa que haya menos rigor, digamos, en todo el trámite judicial. No, al revés, hay más inmediación del juez. Los jueces, hoy me contaban, estuvimos haciendo una sesión de trabajo con estos 18 jueces, analizando los resultados de esta etapa. Y me contaban que salen de la audiencia esta final con ganas de hacer la sentencia y ya escriben porque ya tienen formada su opinión y luego, bueno, simplemente le darán forma, pero rápidamente la quieren escribir porque ya han escuchado a los testigos, le han visto la cara a las partes y se sienten seguros de su decisión. Doctor, tengo entendido que las personas que participaron de esa experiencia piloto también contestaron una encuesta, en principio también los resultados le dieron positivo. Así es. Desde el Ministerio tenemos la filosofía o la instrucción o la dirección estratégica de que tenemos que mejorar la vida de la gente. Entonces, preguntarle al usuario es central. No podemos tener una organización de servicios como la justicia ignorando al que recibe el servicio. Se han encuestado, tengo acá los números, en el año pasado, centenares de personas, unos casi 400 usuarios y unos 600 abogados. Y las respuestas, por ejemplo, cómo lo trataron durante la audiencia, el 90% de los usuarios dice que muy bien. Claro, les resultó útil. Comprendió lo que le explicaron, el 80% lo comprendió muy bien y el otro 20% lo comprendió bien. Esto también además es importante para los funcionarios públicos saber que la sociedad no se evalúa. Y cuando un juez sabe que a la salida de la audiencia van a preguntar si la persona comprendió o fue bien tratada, ¿qué va a hacer? Tratarlo bien y tratar de explicarle, porque sabe que está siendo evaluado. Es decir, que los indicadores sirven para indicar nuevas conductas a los servidores públicos. Existe la impresión, perdón, un segundito con Anclares, como máximo, digamos, responsable de la justicia provincial. La impresión de que los jueces no trabajan todo lo que debieran y son, como lo dijo el gobernador el día que se presentó el Código Procesal Penal, civil digo, y comercial, que bueno, tienen que trabajar más, tienen que tener más actividad, es una forma de legitimar y justificar los altos salarios. ¿Esto es una oportunidad también? En primer lugar, lo que yo diría es que lo que estábamos haciendo era gestionábamos mal y el juez estaba acostumbrado a leer un expediente en su despacho y resolver un expediente. No conocía las partes, eventualmente conocía a los abogados, pero no conocía las partes y recién al final de la tramitación del expediente los jueces nos ponemos a leer el expediente. Entonces por ahí, un expediente escrito, tenemos 4, 5, 10 o 20 cuerpos que leer rápidamente para dictar la sentencia. Entonces creo que hay un trabajo que hacían los jueces que no estaba visibilizado. Y con los medios tecnológicos decían, bueno, me es más fácil trabajar la sentencia desde mi casa, la mando por mail y después me la imprimen en el juzgado. Eso es lo que queremos reformar. Precisamente porque somos los funcionarios mejor pagos y se supone que somos los que mejor conocemos el derecho, tenemos que dar la cara fundamentalmente frente a las partes. Yo he estado asistiendo a algunas de las audiencias preliminares y realmente se genera un clima de diálogo entre las partes y los abogados. Los abogados tampoco pueden hacer locuras porque la parte está ahí y entonces el juez le puede preguntar a la parte si está conforme o no está conforme. Es una dinámica totalmente diferente. Es una dinámica totalmente diferente, a punto tal que vamos a tener que hacer una reconversión total de las funciones, que no solamente de los jueces, sino de los secretarios, de los prosecretarios, de la gente que entiende, que trabaja en mesa de entrada, porque vamos a tener una mesa de entrada informatizada y entonces vamos a tener eventualmente también la presentación virtual de los escritos y entonces toda esa estructura de personal que integraba un juzgado, ahora hay que adecuarla a estos tiempos más modernos y usar la tecnología
la mejor tecnología lo más que se